a los estudios que vamos a hacer a partir del domingo a las 9 horas de Buenos Aires, creo que son las 8 de Lima y las 7 de Bogotá, para estudiar con el grupo de amigos de Gerardo que tienen un chat donde estudian temas de la verdad presente. Entonces él me pidió que les presente un tema, y el tema que hay que presentar es el que Dios nos dijo que tenemos que presentar. Y el título es El clamor de medianoche. Vamos a tratar de que puedan oír lo que Dios dijo que tenemos que oír en el clamor de medianoche. El clamor de medianoche es un evento específico que Jesús anunció que ocurriría en el tiempo previo a su segunda venida, en medio del pueblo adventista. No en medio de las otras iglesias, en medio del pueblo adventista, en medio de las vírgenes adventistas. Las vírgenes que en 1844 salieron a recibir al esposo y, tardándose el esposo, porque la profecía anuncia que habría una tardanza, todas las vírgenes se habrían dormido y todas tendrían sus ojos cerrados a la luz de sus lámparas, porque cuando uno duerme y tiene los ojos cerrados no puede ver la luz de sus lámparas, como leo en Mateo 25 del 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y Jesús está hablando del tiempo de su segunda venida, pero antes de eso, cuando viene como ladrón. Y tardándose el esposo, cabecearon ¿cuántas? Todas. O sea, se duermen, empiezan a cerrar los ojos, cabecean y se quedan dormidas. ¿Cuántas? Todas. Y esta profecía habla de un sueño y una ceguera espirituales, porque después de cabecear, cerrar sus ojos a la luz de sus lámparas y dormirse, y de cumplirse el anuncio de todos los eventos que debían ocurrir en medio de ellas, mientras durmieran, porque hay muchos eventos anunciados que sucederían en ese periodo, en el tiempo de tardanza, todas las vírgenes, las sensatas y las insensatas, habrían llegado a estar en la misma condición, la condición del ángel que está en la Odisea. Y esto es importante que lo entendamos, porque este es el mensaje de Jesús a la iglesia remanente. ¿Y cómo estaría este pueblo? Porque tú dices, dice Jesús, el testigo fiel y verdadero, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y por qué dirían eso las vírgenes? Porque estarían dormidas espiritualmente. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, esto es lo que más llama la atención, porque esta es la condición de las vírgenes sensatas e insensatas. No hay diferencia, porque todas tienen los ojos cerrados, y mientras están con los ojos cerrados, sin ver la luz de sus lámparas, no se nota la diferencia. Y no sabes que tú eres de un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, esa condición es terrible, y esa es la condición de las vírgenes sensatas y las insensatas. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres oro respirando en fuego para que seas rico. Ahora, el tesoro que tienen las vírgenes, ¿dónde lo compraron? En la Odisea. Y eso que compraron, la riqueza que tienen, las tiene desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. Entonces Jesús le dijo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, porque lo que compraste no me lo compraste a mí, lo compraste de otro lado. ¿Qué cosa? Oro respirado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, porque estás desnuda, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué? Porque tenés los ojos cerrados. Para poder abrirlos tenés que ungirlos con colirio y poder ver y darte cuenta de lo que pasa. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, ¿por qué? Porque hay temas de los que tiene que arrepentirse. Porque la consecuencia de ese pecado es que sea desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Ahora, pero el ángel de la Odisea no sabe cuál es el pecado, porque tiene los ojos cerrados y tiene que verlo. Esto es lo que necesita oír el ángel de la Odisea. Necesita darse cuenta de lo que pasa. ¿Qué pasaría con las vírgenes adventistas? Serían despertadas por el clamor que se empezaría a escuchar a medianoche, al comienzo de la tercera vigilia de la noche, en medio de la oscuridad de la noche.
porque se habrían dormido y estarían en medio de la oscuridad de la noche, durmiendo sin darse cuenta dónde están. Y en Mateo 25, 6 y 7 leemos, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Alguien se dio cuenta que ya viene el esposo, y se dio cuenta que sus hermanos están dormidos, y empieza a despertarlos, empieza a predicar el clamor de medianoche. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces, ¿qué tienen que hacer todas? Despertarse, abrir los ojos, ungir sus ojos con colirio, levantarse y arreglar sus lámparas. Y ahora lo importante es por qué tienen que arreglar sus lámparas. De las palabras de Jesús se desprende que el objetivo del clamor de medianoche, el objetivo que deben tener en cuenta todos los siervos fieles que se despierten, arreglen sus lámparas, vean el camino que tienen que recorrer para llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas, porque las vírgenes no recorrieron ese camino, y empiecen a darles alimento a tiempo a sus hermanos, a las vírgenes que aún están dormidas y en la condición del ángel de la Odisea, es este es el objetivo. Jesús dice que todas las vírgenes deben ser despertadas. Entonces, ¿cuál es la misión de los siervos fieles? Darles alimento a tiempo a todos sus hermanos. Tienen que despertar a todas las vírgenes. No pueden parar hasta despertarlas a todas. Todas deben escuchar el mensaje: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Todas deben saber cuáles son las señales de los tiempos que ya se cumplieron, señales específicas y puntuales que son únicas en la historia, cuáles son las hojas brotadas de la higuera que nos anuncian que la nuestra es la última generación y que la venida del esposo, como ladrón en la noche, para llevarnos con él a la batalla de Armagedón, está a las puertas. Ahora, ese es el objetivo. Todas tienen que despertarse. Todas deben conocer cuál fue el cumplimiento de la profecía en la historia, porque lo que alumbra es la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha en el lugar oscuro. Y esa profecía es el cumplimiento de la profecía es el que tiene que alumbrarnos, ¿no? Y entender por qué todas deben arreglar sus lámparas. ¿Qué pasó con sus lámparas? ¿Por qué tienen que arreglarlas? Para que su luz ilumine el camino que deben recorrer hasta llegar a la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén, y entrar por sus puertas con el esposo a las bodas. Todas deben saber, además, hay que explicarles a las vírgenes cómo arreglar sus lámparas. Y todas deben arreglarlas. Todas deben verificar que la luz del clamor de medianoche es verdadera, porque después de eso, la única luz que puede guiarlas en el camino a la ciudad de Dios es la luz de sus propias lámparas. Y todas deben oír las palabras de la profecía del Apocalipsis, para empezar a poder aguardarlas. Porque la misión del polantista es leer, oír y guardar las palabras de la profecía del Apocalipsis para preparar el camino a Jesús. Todas deben escuchar el testimonio directo de cuál es el significado del mensaje que el testigo fiel y verdadero le envía al ángel que está en la Odisea. Tienen que entender claramente qué pasa en la Odisea. Todas deben ungir sus ojos con colirio. Todas deben llegar a ver qué es lo que está pasando en la Odisea, qué es lo que se vende en la Odisea, porque lo que se vende es lo que tienen en esa condición a la gente de la Odisea, que lo compra en la Odisea. Todas deben arrepentirse, como dice Elena, y lo vamos a ver claramente, de las abominaciones que se cometen en medio de Jerusalén, en medio de la iglesia remanente, y todas deben comprar del santo del verdadero Jesús, oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirse, para poder entrar con el esposo a las bodas. Entonces esto es muy importante, es esencial para el polantista. Este es el mensaje que debe oír el polantista. Todas deben ver la luz del clamor de medianoche, la luz que ilumina el camino a la ciudad de Dios. Entonces, como Dios le mostró a Elena en su primera visión, su aceite, su fe en Dios y en su palabra, la fe que no se debe acabar, será probada. Fíjense, esta es la primera visión que Dios le mostró a Elena de White, y como después le dijo, es para nosotros, para la última generación, porque esto pasaría en la última generación del pueblo adventista. Mi primera visión, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. ¿Qué le mostró Dios? Un camino. Le mostró simbólicamente el camino angosto, al cual se entra por la puerta estrecha, y ese camino llega a la ciudad de Dios. Así como la rica recompensa que se dará a quienes aguardan a su Señor cuando regrese del festín de bodas. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo.
Entonces, ella estaba en el mundo y Dios simbólicamente la hizo elevarse. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Ya no estaba ahí abajo. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo y trazado muy por encima de ella. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Entonces, fíjense esto importante, el pueblo adventista ya andaba por ese camino y al final del camino llegaban a la ciudad y entraban por las puertas de la ciudad a las bodas. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, porque no todos los adventistas andaban, algunos andaban, había una brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de la noche. ¿Por qué? Porque estas son las vírgenes que están recorriendo ese camino después de ser despertadas por el clamor de la noche. Esta es la última generación del pueblo adventista, ¿no? Después de oír, aquí viene el esposo, salir a recibirle y ver el camino, algunas empiezan a recorrer ese camino con sus lámparas encendidas. ¿Y qué hacía la luz del clamor de la noche? Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero. Fíjense, por eso es importante. La luz del clamor de la noche tiene que mostrar al pueblo adventista todo el camino hasta la ciudad de Dios y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, porque ese camino angosto es el que recorrió Jesús. Y en ese camino angosto tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero sí. No sé si lo aclaraste, creo importante aclarar que la luz de medianoche es una luz que ilumina atrás del camino. En la frente del camino está Jesús, ¿no? Sí. El modelo que estamos imitando. Y atrás del camino es una luz que ilumina a todo ese grupo de las vírgenes que están subiendo a la ciudad santa. Claro, porque Jesús es el camino. Entonces, cuando se escucha la voz del clamor de medianoche, esa luz alumbra la puerta, alumbra el camino, o sea, nos muestra cuál es el verdadero camino, nos muestra cuál es el sendero angosto, para que el pueblo adventista lo pueda recorrer, y Jesús es el camino, y Jesús es el que recorrió ese camino. Entonces, una vez que vemos esa luz y realmente ponemos nuestros ojos en Jesús, en el verdadero Jesús, el autor y consumador de la fe, empezamos a seguir sus pisadas. Porque la luz del clamor de medianoche nos muestra justamente cuál es el camino que recorrió Jesús y cómo lo recorrió y cómo pudo recorrerlo, por qué pudo recorrer ese camino y por qué nosotros podemos recorrerlo. Ahora, esa luz es el Evangelio eterno. Ese es el Evangelio eterno que el ángel que estaba dormido ahora lo tiene. Por eso el primer ángel tiene el Evangelio eterno, para predicarlo. Porque esa luz es la que muestra el camino. Ese es el Evangelio eterno, que predica el primer ángel y que el pueblo adventista recién lo recuperaría en la última generación, cuando recuperara el conocimiento de la verdad echada por tierra. Porque esa es la primera tarea que tendríamos que hacer. Y la haríamos cuando nos despertáramos. Y ahora vamos a ver que Dios nos dijo cómo Él actuaría para que nosotros nos despertáramos. Ahora, esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes, porque nos muestra la pisada de Jesús en el camino, para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús guiándolos a la ciudad, porque íbamos siguiendo a Jesús. Y si no apartaban los ojos de él, puestos los ojos en Jesús, iban seguros, porque tenemos que seguir las pisadas de Jesús y tenemos que entender cómo recorrió ese camino. Y si lo entendemos, podemos recorrerlo. Pero no tardaron, dice algunos, en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos, porque va a ser una prueba, porque va a haber una prueba dura en ese camino, y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban, aleluya. Otros, fíjense, en medio de la prueba, negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos. ¿Qué pasó? Se les acabó la fe en la luz de sus lámparas. Se les acabó el aceite. Porque en este contexto el aceite es un símbolo de la fe de las vírgenes. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios que los había guiado hasta allí. Porque, ¿qué pasa? El príncipe de este mundo está buscando que el pueblo adventista pierda su fe en la palabra de Dios. Y aquí habría algunos que negarían la luz de sus lámparas.
Pero entonces se extinguió para ellos la luz, se apagó la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdiendo de vista el blanco y a Jesús. ¿Cuál es el blanco? El fin del camino. Llegar a la ciudad de Dios y ser hecho parte del templo de Dios y columna del templo de Dios, recibir el sello de Dios. Pero perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero en el mundo sombrío y perverso. Entonces, nosotros vemos que hay un zarandeo aquí, porque no todos los que empiezan a recorrer el camino llegan al final. Y esta es una imagen que en ese tiempo pintaron representando ese camino, porque este es el camino angosto que tiene que recorrer el pueblo de Dios hasta llegar al final del camino, entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y acá se representa algunos que van cayendo del camino. Pero al final llegan los 144.000 que entran por las puertas de la ciudad de Dios y como Dios le mostró en su visión, son hechos columnas del templo de Dios. Y simbólicamente ella vio columnas donde estaban anotados los nombres de los 144.000, pero no pudo recordarlos. Ahora, como Dios le mostró a Elena en la visión de la manada pequeña, el pueblo adventista solo empezaría a recorrer este camino en la última generación, después que se hubieran cumplido todos los eventos anunciados para el tiempo de tardanza, después que el pueblo adventista hubiera llegado a estar en la condición del ángel de la Odisea, porque la profecía justamente tiene que cumplirse y Dios sabía lo que iba a pasar. Por eso es muy importante para nosotros entender la profecía de las 7 iglesias. Es la primera que tenemos que entender, porque Jesús 7 veces dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el Apocalipsis tenemos que empezar estudiándolo, entendiendo la profecía de las 7 iglesias, porque ya se cumplió la historia, estamos en la última. Entonces todos los eventos anunciados para las otras iglesias se cumplieron. Y si llegamos a ver qué pasó en la historia, eso abrir nuestros ojos. Y esa luz es muy importante, porque entender qué pasó en la historia con las 7 iglesias es lo que nos permite entender toda la profecía del Apocalipsis y el resto de las profecías de la Biblia. Entonces, lo que Dios le mostró a Elena, que nosotros entenderíamos y nos despertaríamos después del tiempo de tardanza, después que el pueblo adventista hubiera llegado a estar de condición del ángel de la Odisea. Entonces, entraría el hombre de la escobilla. Y el hombre de la escobilla es algo que Dios le mostró a Guillermo Miller en un sueño profético, donde le mostró todos los eventos que pasarían desde que ellos predicaran justamente el mensaje en 1844 hasta que el pueblo adventista se despertara y pudiera empezar a profetizar de nuevo. Y en ese tiempo, justamente al final del periodo de tardanza, entraría el hombre de escobilla y él prepararía sus mensajeros, porque este es un símbolo de la obra de Dios, y los enviaría a llevarles su mensaje a sus hermanos, a despertar y a darles el alimento a tiempo a sus hermanos. Ahora, voy a leerles una parte, la parte final de este sueño de Guillermo Miller, que Elena White lo puso en primeros escritos, porque Dios le mostró en la visión de la manada pequeña que esa visión se cumpliría cuando hubiera entrado el hombre de la escobilla. Ahora, ¿qué dice el señor Guillermo Miller? Lo vamos a ver. Lo que muestra es que después de 1844 pasarían algunos eventos dentro de la iglesia adventista. Entre ellos, los mismos adventistas introducirían dentro de la iglesia joyas y monedas falsas, porque Dios le dio a Miller un cofre con joyas y monedas proféticas verdaderas, y en medio de la iglesia adventista se introducirían joyas y monedas falsas. Y finalmente, cuando entraran los lobos vestidos de ovejas, que entrara gente entraría trayendo suciedad y basura, cosas que no son de la palabra de Dios, no estaban en el cofre, y taparían todo con suciedad y basura. Eso es lo que Dios le mostró a Miller. Ahora, y Miller, simbólicamente, porque él murió en el tiempo del fin, es como Elías se transforma en un símbolo, el que viera ese espectáculo y se angustiaría y clamaría a Dios. Entonces, este es el sueño. Mientras estaba así, llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba. ¿Por qué? Porque se habían perdido de vista el mensaje profético que Dios le dio al pueblo adventista. Me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Inmediatamente, dice, se abrió la puerta. Y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano. Aquí hay un error. Esto es se hubo ido. Entró un hombre
en la habitación, tenía una escobilla en la mano, abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Entonces la habitación es un símbolo de la mente nuestra, porque nuestra mente estaría tapando todas las joyas. ¿Y qué habría? El polvo y la basura que habrían traído los que entraron a la iglesia. Y dice, mira, leíte que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura, porque estaba todo tapado. Pero lo importante son las joyas bíblicas, que estaban mezcladas con un montón de basura. Me contestó que no temiese, porque él les prestaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura que trajeron los lobos vestidos de ovejas, y las joyas espuras y las monedas falsas que introdujeron los propios adventistas, subieron todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se los llevó. O sea, ¿qué pasó? Toda la suciedad y la basura, Dios nos ayudaría a descubrirla y la barrería, ¿no? Y se la llevaría el viento. ¿Cómo haríamos eso? Arreglando nuestras lámparas. En el bullicio cerré los ojos un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes, las profecías bíblicas, estaban desparramadas en producción por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, porque el primer cofre es el mensaje de 1844 que está en el cuadro profético. Ahora, Dios le mostró a Elena de White y le vamos a ver que tendríamos que poner un cofre mucho más grande. ¿Por qué? Porque las joyas hay que ordenarlas correctamente. ¿Por qué no estaban correctamente ordenadas en el cuadro de 1844? Y esto se lo demostró Dios a Miller. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso, más amplio que el primero, y reuniendo pullados las joyas y las monedas y los diamantes, o sea, todas las joyas proféticas de la Biblia, las puso en el cofre hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler, porque puso línea sobre línea toda la profecía. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. ¿Qué pasaba? En 1844 el pueblo adventista tenía una luz que predicó, pero ese mensaje profético no se cumplió, por eso se chasquearon, porque les faltaba entender muchas cosas y hacer una obra importante. Pero ahora, con la ayuda del hombre de la escobilla y en el correcto orden, las profecías brillaban 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden, en otro orden, dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Y al ver ese espectáculo, grité de gozo, dice él, y ese grito me despertó. Y ese es el clamor de medianoche, ahí empieza el clamor de medianoche, porque ahora sí se da cuenta cuál es el verdadero mensaje profético. Y de gozo se despierta y da un grito de gozo a medianoche. Y ahí empieza el clamor de medianoche. ¿Por qué? Porque ahora tiene que mostrarle simbólicamente Guillermo Miller, como hizo en 1844 sus hermanos, el contenido del cofre. Pero ahora no el contenido del cofre chiquitito, sino de este grande, mucho más grande y más hermoso, en cuyo interior las joyas brillan 10 veces más. Y esa luz es la que ilumina el camino a la ciudad de Dios. Porque ahora tiene el Evangelio Eterno, porque el Evangelio Eterno es profecía, está anunciado la profecía, y ahora tiene el Evangelio Eterno y el mensaje verdadero para predicar. Primero a las vírgenes dormidas, en el clamor de medianoche, y después al mundo entero. Y esto ocurriría en la última generación. Con este grito de gozo que damos al ver las joyas proféticas brillando 10 veces más que antes dentro del nuevo cofre, porque todos tenemos que despertarnos y dar ese grito, empieza el clamor de medianoche. Solo después de poder leer y oír las palabras de la profecía del Apocalipsis, el ángel de Odisea podría empezar a guardar las palabras de la profecía. O sea, sin ver este espectáculo y entender lo que tenemos que hacer y lo que pasó y lo que va a pasar, no podemos guardar las palabras de la profecía. Entonces, en medio del pueblo adventista se empezaría a producir el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva, porque habríamos completado la obra de la Reforma y habríamos vuelto a tener el Evangelio Eterno. Y leemos en Testimonio por los Ministros, página 113, párrafo 3.
El libro Apocalipsis, dice Elena, se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. ¿Y esa orden para quién es? Para la iglesia remanente, para los adventistas del séptimo día. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Qué hay que hacer? La orden es leer. Dios nos dice, lean, porque nuestra misión es leer. Y los que oyen las palabras de esta profecía hasta entenderlo, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque después de leer y oír tenemos que guardar, porque el tiempo está cerca. Y agrega Elena, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, porque son las instrucciones de Dios para el pueblo adventista, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y leemos en Apocalipsis 10:11, porque esa es la misión del pueblo adventista. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. La primera vez que el pueblo adventista profetizó, mostró el espectáculo que estaba en el cofre chiquitito. Y ahora, para profetizar de nuevo, tiene que mostrar el espectáculo que está en el cofre grande, ese que nos hace dar un grito de gozo. Entonces, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y Jesús dice en Apocalipsis 27, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por eso es esencial para el pueblo adventista entender la profecía del Apocalipsis, porque esa es su misión, guardar las palabras de la profecía del Apocalipsis. Y en Conflicto de los Siglos leemos, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá, donde entra el pueblo del Señor, en medio del pueblo adventista, un avivamiento de ¿qué? De la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos, porque después de que el hombre pecado echó por tierra la verdad, hasta que no recuperáramos ese conocimiento, no podríamos recibir la lluvia temprana como los discípulos en Pentecostés. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Cuándo? Cuando empiece el clamor de medianoche. Vemos la puerta, vemos el camino y nos decidimos a recorrerlo, porque todo el que empieza a recorrer ese camino recibe al Espíritu Santo de la promesa. En todos los que están recorriendo ese camino. Aunque a algunos se les pueda apagar la lámpara y se pueden caer. Y pueden perder su fe. Pero lo importante es que veamos la luz del clamor de medianoche para que conozcamos cuál es la verdad y podamos recorrer el camino. Y entonces nuestra fe será aprobada. Este es el mensaje que vamos a tratar de compartir en esta serie de estudios, para que podamos ver el camino que lleva a la ciudad de Dios. O sea, vivir el camino es entender al verdadero Jesús, conocer al verdadero Jesús, porque Él es el Evangelio y es la puerta y el camino. Ahora tenemos que entender cómo venció Jesús, tenemos que conocer al verdadero Jesús y cómo venció Jesús y cómo podemos seguir sus pisadas. Hay un sueño o una visión que Dios le dio a Elena White, que es también sobre este camino angosto, donde él demostró que el que empieza a caminar por este camino angosto, siguiendo las pisadas del que va adelante, y las pisadas iniciales son de Jesús, recibe una cuerda, baja una cuerda desde el cielo, y se tiene que tomar esa cuerda, porque solo tomándose esa cuerda y aprendiendo a sujetarse y sostenerse esa cuerda, va a poder seguir adelante. Ahora, el primero que recorrió ese camino fue Jesús. El primero que se tomó de esa cuerda fue Jesús. Y los que lo sigan tienen que tener los ojos puestos en Jesús. Por eso es importante entender cómo Jesús venció. Y por eso este es el mensaje que vamos a tratar de compartir en esta serie de estudios, para que podamos ver el camino que lleva a la ciudad de Dios y podamos empezar a recorrerlo, puestos los ojos en Jesús. Y vamos a explicar justamente el significado de los siguientes diagramas proféticos puestos sobre tablas, porque es parte del ordenamiento correcto de la profecía. Y vamos a empezar mostrando cuáles son las etapas de desarrollo de la misión del pueblo adventista. ¿Por qué? Porque esto es lo que tenemos que entender, porque es lo que tenemos que hacer. O sea, esta es la misión del pueblo adventista. Ahora, lo voy a achicar a ver si se puede ver como un ejemplo. Ahora tenemos las etapas de desarrollo de la misión del pueblo adventista. En 1844 Dios llamó al pueblo adventista y le explicó al pueblo adventista que había llegado el tiempo de restaurar los lugares asolados por Babilonia, y que la primera tarea del pueblo adventista era reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios para recuperar el conocimiento de la verdad, y además tenía que estudiar la profecía para entender cuál era su misión. En 1844 se cumplieron
los 2300 tardes y mañana desde que fuera dada la orden para reedificar Jerusalén en el 457 a.C. por Artajerjes. Y entonces Dios le dio al pueblo adventista la misión, la orden de reedificar los lugares asolados, y para eso primero tenía que reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios. Ahora, el pueblo adventista se dormiría, porque habría un tiempo de mora y se dormiría, y no habría hecho esa obra, hasta que en un momento determinado entrara el hombre de la escobilla, y ahí empezaría el tiempo de prueba de la última generación. Pero habría un periodo en el cual el hombre de escobilla tendría que preparar a sus mensajeros, y vamos a ver que Dios le mostró en el Juay que Satanás se daría cuenta que entró el hombre de escobilla y que está preparando su pueblo, y ahí él empieza a actuar. Y empieza a actuar en el mundo, y empieza a desarrollar rápidamente su plan. Y las hojas de la higuera empiezan a brotar, pero el pueblo adventista todavía está dormido. Ahora, cuando el hombre de escobilla termina su obra, el pueblo adventista se despierta, y ahí empieza el clamor de medianoche. Y a partir de ese momento empiezan a ser reedificados los lugares asolados por Babilonia, porque el que los reedifica es Dios. ¿Y con quiénes? Con todos los que entran por la puerta estrecha y empiezan a recorrer el camino angosto. Y al final de este periodo, en el que todos los que recorren el camino tienen que predicar el clamor de medianoche, y todos los que empiezan a recorrer el camino reciben la lluvia temprana, va a haber 144.000 columnas del templo de Dios, porque Dios va a hacer una obra en todos los que llegan a la ciudad de Dios. Y todos, cuando lleguen al final del camino, van a tener el sello de Dios. Van a reflejar claramente la imagen de Jesús. Y cuando el pueblo de Dios esté sellado, ahí van a empezar a ser soltados los vientos, que son retenidos hasta que el pueblo de Dios esté preparado. Y viene la última parte. Pues nuestra misión es predicar el Evangelio del Reino en todo el mundo, en los días de la voz del séptimo ángel, en el fuerte pregón, cuando vamos a predicar el mensaje de los 3 ángeles en todo el mundo. Pero el clamor de medianoche es lo que escuchamos aquí. Esta es la misión que tienen que hacer los siervos fieles, dando el alimento a tiempo a sus hermanos. Ese es el clamor de medianoche que se predica a las vírgenes adventistas. Esto es lo que vamos a tratar de entender, por supuesto, con todos los diagramas proféticos que hemos agregado, para que entendamos cuáles son los periodos proféticos finales y cuáles son las señales de los tiempos que ya hemos visto. Y vamos a ver una por una, para que comprobemos que son las señales que nos indican que la nuestra es la última generación. Y por supuesto vamos a tratar de entender todo globalmente, todo el cuadro profético, ordenándolo de otro modo como Dios dijo, para que comprendamos justamente el cumplimiento de la profecía de la historia y lo que va a pasar. Entonces estos cuadros, que vamos a estudiarlos detalladamente, nos muestran lo que pasó y cuál es el cumplimiento de la profecía de las 8 iglesias. Porque no son 7, son 8. Porque cuando termina la Odisea, la que queda es la iglesia triunfante, es la Nueva Jerusalén. Y esa es la piedra, vamos a ver, que es el reino con el que Jesús va a la batalla. Y con esa piedra, esa es la piedra que va a desmenuzar a la gran imagen que ya se formó. Y vamos a ver cuándo se formó. Y por supuesto vamos a poner también línea sobre línea a todas las profecías de Daniel. ¿Por qué? Porque apuntan a nuestro tiempo, todas se cumplen, terminan de cumplirse en nuestro tiempo. Y es esencial que las entendamos. Y otra cosa importante vamos a estudiar son las fiestas solemnes de Jehová, ¿no? Porque es esencial también para entender cuál es el Evangelio eterno, cuál es la obra de Jesús, qué está haciendo el santuario y cuáles son todos los periodos proféticos, cómo se relacionan. Y finalmente, por supuesto, vamos a estudiar el tiempo de angustia de las fiestas solemnes de Jehová, o sea, cómo se relaciona cada periodo profético, línea sobre línea, y no solamente eso, vamos a terminar estudiando el tiempo de angustia en Daniel 12, porque la profecía de Daniel 12 estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin, y solo se puede cumplir una vez que fue abierta. Los primeros adventistas no entendieron esto, y se equivocaron al entender que esta profecía ya se había cumplido, porque no se cumplió. Lo que está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin no se puede cumplir hasta que Dios lo abre. Y además, cuando estudiemos el sermón profético de Jesús, vamos a ver que Jesús indica claramente que esta profecía se cumple en la última generación. Y Él definió claramente el evento que nos ubica justamente en el momento de cumpliendo esta profecía. Bueno, esto lo vamos a ver, pero lo más importante es que veamos el camino, el Evangelio eterno. Pero tenemos que ver este cuadro profético
porque eso es lo que Dios dijo que nos va a abrir los ojos y nos va a dar un grito de gozo, porque nos vamos a dar cuenta que el esposo está a las puertas. Y además vamos a ver el camino que tenemos que recorrer para que todos podamos arreglar nuestras lámparas y guiados por la luz de nuestras lámparas lo podamos recorrer. Esta es la invitación justamente que estamos haciendo para que puedan escuchar lo que nosotros llegamos a estudiar y entender de lo que es el clamor de medianoche y cuál es el mensaje de Dios para el pueblo adventista. Y por supuesto, le vamos a pedir a Dios que nos guíe y nos ilumine, y a nosotros y a cada uno de los que escucha el mensaje, para que pueda llegar a recibir ojos para ver y oídos para oír las palabras de la profecía. Que Jehová los bendiga y los guarde, y los esperamos en esta semana para estudiar justamente todos estos temas y hacer la voluntad de Dios, porque es lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Muchas gracias y los esperamos a partir de el domingo de la semana que viene. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, por Skype, por este mismo medio. El grupo se llama El Clamor de Medianoche y Gerardo los va a estar llamando a cada uno de ustedes para que puedan unirse a este grupo. Y además vamos a grabar todas las conversaciones, todos los estudios, para que los puedan compartir. Así que los esperamos y esperamos que Dios los guíe, los proteja y los guarde.